El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en algunas de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en las categorías de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Por el contrario, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muestren un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Como les decía, iniciamos o continuamos este tiempo ordinario que habíamos interrumpido por el tiempo que nos ha precedido, que ha sido el tiempo de Cuaresma y el tiempo de la Pascua. Y la liturgia de la palabra nos sitúa especialmente en una esencial experiencia de todo cristiano. Lo del César, devuélvanselo al César. Y lo de Dios, a Dios. ¿Cómo nos situamos nosotros ante esta realidad y viendo el ingenio y la sabiduría de Cristo, que da una magistral respuesta y señala directamente la justa autonomía de las realidades terrenas? Lo del César, al César, devuélvanselo a él. Pero la palabra de hoy va más allá de saber salir de un apuro, que con palabras bonitas se acercan a Jesús para hacerle caer, como nos pone a nosotros el Evangelio, en una práctica constante de podernos poner en esa realidad por la cual también es importante que nosotros siempre la tengamos en cuenta, porque no todo aquel que va a venir a nosotros con palabras bonitas, no conocemos detrás de todo aquello la intención con que viene para poder hacer de nosotros o poner una trampa. Pero en esto es importante que también nosotros nos demos cuenta, y que es importante también que en nuestra vida cotidiana lo tengamos claro, porque a veces pareciera como que lo aprendemos a correlacionar todo y pensamos que todo está correlacionado en una realidad tan intrínseca que no puede ser separada. Y en esto hay que tener muy claro: el Estado es el Estado. Lo que Dios ha querido es lo que Dios verdaderamente pone en la iglesia como ese sacramento de salvación, que necesariamente, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener muy claro. Lejos de cualquier discurso demagógico, como todo también ante la realidad de querer tener palabras engañosas, y que nosotros tenemos que aprender, sobre todo y especialmente, saber discernir qué es lo que envuelve todo aquello que está detrás de lo que nos dicen. Por eso, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Sería lo que nosotros nos preguntáramos en este día, para poder entender lo que en sí también es importante tener en cuenta a la hora de discernir una situación o hacer un juicio de valor de las situaciones que se nos presentan. Primero, ¿dónde está tu corazón? Y ahí estará tu tesoro. La misma palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 34, nos deja esta realidad. Y nos dice claramente: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. En efecto, las mismas palabras de San Jerónimo nos dejan a nosotros también otra perla para nuestra reflexión. Tener que esforzarnos en dar lo que es del César y dar también lo que al César le conviene para nosotros. Nuestra entrega y lo que nosotros podemos hacer tiene que ser siempre encaminado
a lo que Dios nos está pidiendo. Tienen que dar forzosamente al César la moneda que lleva impresa su imagen, pero nosotros tengamos siempre en cuenta que lo que damos a nuestro Dios es lo que imprime en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está la mayor fuente de nuestras alegrías? ¿Dónde está la práctica coherente de nuestros actos? A lo largo de su vida, Jesús plantea constantemente la cuestión de saber elegir. Somos nosotros los que estamos llamados a elegir y las opciones son claras. Vivir desde los valores del Evangelio para adentrarnos en las realidades temporales de esta vida transitoria. Si nosotros vivimos los valores del Evangelio, tendríamos muy claro a la hora de saber discernir lo que a su vez necesita de nosotros un juicio muy claro, un juicio no ambiguo, porque a veces pareciera que solo nos quedamos en esa experiencia de juzgarlo todo, de señalarlo todo, pero no somos capaces de comprometernos. Y pienso muchas veces en esta situación que estamos viviendo. Se nos dice a nosotros que hay que cumplir un sinnúmero de reglas, asumir como primera importancia lo que se nos está mandando, y no lo estamos haciendo. Vemos como también en muchas otras realidades nosotros no vivimos coherentemente lo que el Señor hoy nos dice en el Evangelio. Siempre es tiempo de saber elegir. Y es un tiempo también que va acompañado de una elección y un tiempo de conversión. Un tiempo de volver a resituar nuestra vida, nuestro ser cristiano en estas realidades, según la dinámica de Dios, queridos hermanos. Será la oración, y especialmente la que se realiza con la palabra de Dios, la que nos vaya redescubriendo lo que quiere el Señor de nosotros. No nos quedemos aquello en lo que llaman la santa indiferencia. Eso a mí, como no me corresponde, yo no me hago cargo. Como no se meten conmigo, hay que hagan lo que quieran. Hemos vivido tantas situaciones que a nosotros también se nos invita en este día a saber elegir lo que a Dios verdaderamente conviene para nuestra vida. Si alguno me ama, dice Juan en el Evangelio, guardará mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Si alguien me ama, tengamos para nuestra reflexión estas palabras. Si alguien me ama, especialmente guardará mis palabras. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y especialmente hay que dar al César lo que es del César. Y a Dios darle lo que a Dios le pertenece. No es hablar en un lenguaje como ahora y en estos tiempos se presenta. Ya no se habla del lenguaje del bien común, sino se habla en muchas ocasiones del interés general. Y eso es unas palabras que encierran mucha trampa, porque el bien es para todo. No es de un interés general que incluso se termina convirtiendo en unas minorías que exigen y que hay que darles. En esto, queridos hermanos, yo les invito, si tenemos la sana costumbre de sentarnos delante de la televisión, si tenemos la sana costumbre de leer el periódico y hacer nuestros juicios de valores, hay que tener siempre en claro esto. ¿Dónde está tu corazón? El que guarda las palabras del Señor, las guarda de tal manera que le ama. No es cuestión de a veces dejarnos arrastrar por simples apasionamientos o incluso ideologías que verdaderamente están separando lo que en sí encierra nuestra visión profética en las realidades circundantes que nos toca vivir, porque criticar sentado en mi casa es más fácil, porque criticar desde el confort en el que me encuentro es más fácil, anteponerme a todo es más fácil. Y es por eso que nosotros como iglesia
el Señor nos exhorta de manera muy especial y no tenemos que olvidar que estamos llamados a ser ¿qué? No miedosos. Hemos acabado de celebrar Pentecostés. No timoratos. Acabamos de celebrar Pentecostés. La iglesia nos invita a nosotros a asumir como compromiso de opción de vida guardar las palabras del Señor, que son palabras de esperanza, que donde yo he puesto mi verdadera alegría, ahí he puesto verdaderamente lo que el Señor a mí me ha llamado a dar. Estos discursos a veces demagógicos que nos arrastran, incluso discursos que a veces no tienen nada de verdad, nos van arrastrando a nosotros. Y como cristianos, hoy Jesús nos dice, lo que es del César hay que dárselo al César. Y como ciudadano tienes derechos, pero recuerda también que tienes tus obligaciones. Como también como cristiano perteneciente a la vida de la iglesia que Jesucristo fundó, también tienes tus derechos, pero recuerda también que tienes tus obligaciones para con Dios. Muchos lloramos y peleamos por nuestros derechos. Y me parece que es importante que se haga, pero nunca olvidar que como ciudadanos tenemos deberes y que también como cristianos delante del Señor tenemos nuestros deberes. Por eso es necesario que estos momentos que nos toca vivir, nosotros nos llevemos a la oración, para que se conviertan en una auténtica escuela donde, como afirma Tertuliano, nosotros aprovechemos que Cristo nos va enseñando cuál era el designio del Padre que Él realizaba en el mundo y cuál es la conducta del hombre para que seamos conformes a ese mismo designio. Sepamos, por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, elegir lo que más nos conviene, pero teniendo criterios que de trasfondo también sostengan lo que San Pedro hoy nos dice en la primera lectura. Hermanos, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los cementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, queridos hermanos, mientras esperamos esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.